Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar acá en Vladimir Laguna, en la primera parte del programa, de un tema que no es común, no es de política, no es de economía. Vamos a hablar de Kabbalah. Y por eso hemos invitado a Hagai Friedman, quien es parte pues, de esta institución del Centro de Kabbalah, y además fue estudiante y hoy en día es un maestro de esta disciplina. Me gustaría, en primer lugar, saludarte, Hagai. Gracias por venir. Gracias, Vladimir. Estás en Venezuela por varios días, ¿no? Sí, estoy visitando esta semana, dando charlas. Tenemos un grupo acá, un centro, pequeño centro, está creciendo. Estoy para dar clases. Excelente, pero me gustaría, en primer lugar, que nos explicaras de qué se trata el Kabbalah. Sí. Bueno, Kabbalah, en pocas palabras, es una sabiduría milenaria que en realidad viene a explicarnos y darnos idea de qué se trata la vida, este mundo, nuestra parte en este mundo. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué las cosas como son? ¿Por qué en realidad los primeros cabalistas que investigaron o descubrieron este conocimiento, el conocimiento de la creación en realidad, la pregunta que guiaba a estos cabalistas era el por qué. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué si dicen que el Creador es tan poderoso, tan benevolente, permite cosas tan difíciles, tan dolorosos? Todos los por qué posibles, pero no para ser sarcástico, sino para entender de verdad. Si estoy participando en esta vida, como en un juego, quiero entender, quiero hacerlo de la mejor manera. Y de eso se trata básicamente Kabbalah, entender las reglas de la vida. Ahora, ¿es una religión? Kabbalah viene antes que salió en la primera religión. Es el camino espiritual original. Y si uno investiga religiones, ve que hay elementos muy parecidos y todos nacen de la Kabbalah. Ajá, y con respecto a eso, si hablamos de tiempo, ¿a qué época se remonta el Kabbalah? ¿Cuándo surge? ¿Cómo se desarrolla? ¿Quiénes fueron sus primeros promotores o cultores, no? Kabbalah, en realidad, los primeros cabalistas son las primeras figuras que nosotros conocemos de la Biblia. Abraham, Isaac, los patriarcas, Noé. Todas estas figuras su fama es bíblica, pero en realidad estos fueron los primeros cabalistas que descubrieron al mundo parte por parte, cada uno agregó otra cosa. Y este conocimiento está, en realidad, muchos años y no está explotado en realidad. No, estaba también oculto muchos años, pero ahora está saliendo de nuevo. Son como 2000 años que estaba oculto. Ajá, y con respecto a cuándo se integra como todo un conjunto de ideas, de conceptos, porque tú me hablabas de que los primeros representantes o los primeros cabalistas fueron precisamente personajes que están en la Biblia, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo todo ese conjunto de ideas se concentra en una sola visión? Ok. Como 2000 años atrás habían documentos durante la historia. Abraham el patriarca escribió un libro que se llama Sefer Yetzirah, el libro de la formación, muy concentrado, muy pequeño en realidad, de volumen. El otro documento cabalístico que la gente no cree, o sea, no es obvio, es la misma Biblia. Es un documento, especialmente el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, es un documento cabalístico muy concentrado, muy codificado, que hay que entender cómo decodificarlo, pero otro documento famoso fue escrito 2000 años atrás por el enorme cabalista Rabbi Shimon Bar Yochai. Se llama el libro del Zohar, o el libro del esplendor. Es un documento escrito en arameo, y es el manual de la Kabbalah en realidad. Mucho conocimiento, información, secretos increíbles, y también en muchos niveles está codificado. Hay que saber interpretarlo. A veces se habla, por supuesto, se habla de la Kabbalah. Aquí se habla de Kabbalah en Venezuela, ¿no? Sí. Se habla de formulaciones cabalísticas. Sí. ¿A qué se refiere eso? Yo sé que en español se dice Cábala, pero cuando yo llegué primera vez al Sudamérica me dijeron Cábala, Cábala, y yo no entendí. Hasta que un día alguien me explicó, y ahí me calzó todo. Cábala es
Es lo que uno hace para que su equipo de fútbol gane Así es. y pierde igual, pero esto es Kabbalah. Kabbalah quiere decir, la palabra Kabbalah quiere decir recibir. Y este es un nombre como Una raro. cosa, Cábala tiene que ver con Kabbalah, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Pienso que una vez busqué en el diccionario de la Academia Real Española, ellos lo dicen Kabbalah. Claro. Pero la pronunciación verdadera es Kabbalah y tiene que ver con la palabra recibir. El nombre de ese enorme cuerpo de conocimiento se llama recibir. ¿Y por qué? Y los cabalistas explican que en realidad la esencia del ser humano es el deseo de recibir. Todo lo que hacemos en la vida es para recibir. Uno hace todo lo que hace. También, ¿ves? Hablo con las manos porque quiero recibir algo. Quiero recibir que me entienden mejor. Entonces yo creo que... O sea, no existe el dar sin el deseo de recibir. Estás adelantando, sí, de un salto cuántico, pero para contestar, dar es una manera para recibir. Todos dimos una vez, por lo menos, de verdad, de corazón, te vuelve a llenar, ¿verdad? A pesar que estás dando. Eso es una de las maneras más importantes para recibir. Recibir verdaderamente, porque hay recibir falso. Hay recibir que te llena, te hace feliz, pero es temporario, termina, no dura. El recibir verdadero. Sobre todo lo material, por ejemplo. Muchas veces, clásicamente material. También puede ser honor. Honor, después que terminan los aplausos y vas a casa, es lo mismo. Entonces, el recibir verdadero, no sabemos cómo recibir en manera verdadera, duradera. Y la Kabbalah nos viene a enseñar esto, cómo recibir de verdad. Ajá, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se recibe de verdad? Sí, esto es un Y conocimiento. que sea permanente, que sea justamente duradero, como tú lo señalas. Sí, de eso se trata la Kabbalah. Y primero se trata de entender por qué estamos acá, qué es el propósito de este lugar. Mi maestro Arav Bergs solía decir que la vida es como una cancha de fútbol. Puedes tener las cualidades para ser el mejor jugador, pero si no sabes las reglas, vas a cometer fouls. Y en la vida uno llega, dicen los cabalistas, equipado para llegar a su felicidad y plenitud perfecta, pero falta saber las reglas. Y Kabbalah enseña las reglas de la vida. Igual ¿Y cuáles son las reglas de la vida, sí, según el Kabbalah o la Kabbalah? Bueno. Algunas reglas, pues no sé si serán muchas, reglas. ¿no? Sí. ¿Tiene que ver con los 10 mandamientos? ¿No tienen que ver? Que ver tiene, pero hay que entender lo que quiere decir. Pero igual como en fútbol, son reglas invisibles. Hay que saberlas. Y hay que tratar de que no le saquen tarjeta roja a uno, ¿no? Muchas veces uno, con toda la buena voluntad de la vida, quiere hacer el bien y no entiende por qué la vida le sirva foul, ¿verdad? ¿Y por qué? Pero quise. Por eso también hay un famoso dicho que dice que el camino al infierno está pavimentado con muchas buenas intenciones. Así que las reglas de la vida tienen que ver con una ley famosa que casi todos escucharon, pero hay que entenderlo bien profundo, que es la ley de la causa y efecto, por ejemplo. ¿Okay? Acá en este mundo vinimos a ser la causa, a ser como creadores, porque es una cosa que nos faltó. Nosotros no somos de acá, de este mundo. Somos de un mundo espiritual, almas, ¿no? Y recibimos todo, menos el placer y la plenitud y el bienestar que uno puede sentir cuando uno es como creador. Y acá vinimos a poder ser creadores de nuestra vida, no del otro. ¿Okay? Y por eso este es uno de lo que significa la ley de causa y efecto. Eres responsable, eres la causa de todo lo que sucede en tu vida. Muchas veces es difícil aceptarlo. Ahora, esa ley de causa y efecto, si se puede hablar de una ley o de una... Sí, una regla ley. O una regla ley. Sí. ¿Está al margen de la existencia de Dios? ¿Es complementaria con la existencia de Dios? Absolutamente. El Creador hizo este mundo para que tengamos este libre albedrío. Para que podamos recibir la plenitud. El propósito del Creador es darnos todo que nos puede hacer sentir mejor y estar bien. Y esto es algo que en el mundo espiritual no te pueden dar, increíblemente, ¿no? En la realidad, más allá de la fisicalidad, no puedes recibir como regalo tu propio logro. Ahora, en ese caso, cuando entra en conflicto la creencia en Dios con las cosas prácticas de la vida,
¿Cómo ayuda? Bueno, por ejemplo, tú crees en Dios, pero te corren cosas injustas, por ejemplo, que tú consideras que son injustas. Pierdes un familiar, pierdes tu casa, te va mal, te enfermas, tienes una corta vida, tienes muchas penas en tu vida en vez de satisfacciones. Creer en Dios no significa que no te pasan cosas. Es por eso hay que entender por qué estamos acá. ¿Por qué estamos acá? Estamos acá para ser causa, para ser la causa de nuestra plenitud, para poder recibir el placer o la plenitud que uno puede recibir cuando uno es como creador. Esto no significa que no tienes desafíos, al contrario, las bendiciones vienen a partir de desafíos, de dificultades. Porque si uno es causa, o sea, ejemplo, si uno entra al río y el corriente del río te lleva, ¿puedes decir que eres la causa de tu avance? No, la corriente te lleva. Pero si tú te pones a nadar en contra de la corriente y estás avanzando, no hay duda. Entonces, realmente tiene que ver con realización personal, que solo al superar desafíos y dificultades en la vida, crecer por ellas, ahí te recibes la luz del Creador. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno me gustaría que habláramos un poco, Haggai, sobre cómo te incorporas tú a esta disciplina, cómo llegaste al Kabbalah o Kabbalah. Sí. Ya venimos con Haggai Friedman del Centro de Kabbalah. Gracias.